Nos vamos a conectar ahora con la doctora María José Araujo, vía Zoom, que nos va a hablar de exosomas en ginecología. Majo, ¿nos escuchas? Ahí recién los escuchó. Majo, bienvenida Majo, bienvenida a Perú. Hola, vía online. Bien, agradecerte por tu predisposición. Sé que estás full por allá, pero bueno, acá hay mucha gente que estamos esperando escucharte y que nos comparta sus conocimientos. María José Araujo, para que no nos conocen, ginecóloga argentina, experta en todo lo que es ginecología funcional y regenerativa, amigo de muchos de los que estamos aquí. Y nada, sin mucho ni más, la dejo para que nos pueda compartir sus experiencias en el tema. Te dejo, Majo. Bueno, muchas gracias por la propuesta, por la invitación. La verdad que me agarra medio de sorpresa porque tenía entendido que quizás había llegado la disertación, no llegó y estoy así como de entre casa, pero no importa, lo importante es lo que tengo por decir. Muchas gracias más por eso, sí lo sé, muchísimas gracias por eso. Bueno, muy bien. Ahí está compartida la pantalla, ¿verdad? Sí. Creo que se ve bien. Vamos a compartirla completa. Sí, perfecto. Ok. Como vos bien mencionabas, todo lo que tiene que ver con la parte de ginecología regenerativa es algo en lo cual no se cansa la misma medicina en seguir investigando y darnos propuestas, ¿no? Así que los exosomas es una propuesta que está muy buena porque es libre de células, es muy fácil. El momento en el cual se adquiere el producto, la forma de aplicación y los protocolos a llevar a cabo, y es como muy prometedor también en el ámbito no solo de ginecología regenerativa y funcional, sino que también en el ámbito de lo que es oncología y todas las enfermedades también de la sangre. Obviamente eso no es algo que yo pueda brindar información, no tengo experiencia, pero entiendo que se usa y lo que quiero es como hacer una introducción al tema para que se entre en conocimiento. Existe lo que fue la hipótesis parácrina, que fue motivo de que 3 médicos ganaran su premio Nobel en el 2013, en donde se habla del sistema de control de transporte y liberación de los productos endocelulares, es decir, a través de las células mesenquimales, lo que se secretaban eran microvesículas, nanopartículas, exosomas, y todo esto recibió un nombre que tiene que ver con las vesículas extracelulares. Ahora lo vamos a ver en detalle para entender de qué se trata. Entonces, son factores parácrinos emitidos por las células mesenquimales que tienen propiedades antiinflamatorias, de reprogramación inmunológica y de activación de las vías regenerativas. ¿Por qué? Porque generan y potencian un lenguaje entre células a través de factores de crecimiento, de citoquinas y de quimiosinas, que son secretadas y fomentan en donde se deposita el producto que haya una comunicación intercelular, una liberación de ARN mensajero, entre otros, donde está el material con la información de la célula de origen para generar la estimulación en el tejido que queremos regenerar. Y así se logra, por ende, un efecto de tipo terapéutico. Cuando hablamos de lo que es Google Trends, si uno busca lo que tiene que ver con exosomas, obviamente es algo que está totalmente en tendencia, justamente por esto, porque es muy prometedor hacer una ginecología regenerativa a través de un producto biológico libre de células en donde también no hay una reacción de inmunidad, por el contrario. Entonces estas vesículas extracelulares, que es lo que viene a reemplazar lo que son las células madres, se distinguen en 3 tipos. Están los cuerpos apoptóticos, las microvesículas y finalmente los exosomas, que es lo que nosotros queremos aprovechar. Son nanopartículas, o sea, el tamaño es entre 30 y 100 nanómetros. Y estas nanopartículas están constituidas por microvesículas que son secretadas por las células con un efecto a nivel de la matriz celular. Y son claves en la comunicación, como dijimos, intercelular, modulando la respuesta inmunológica y activando vías de regeneración tisular con un efecto terapéutico. Dependiendo de lo que nosotros querramos regenerar, lo que vamos a utilizar, ¿no? A lo que voy es que cuando nosotros elegimos los exosomas, que son productos que ya vienen previamente envasados, obviamente hay un montón de empresas que al día de hoy están desarrollando este tipo de producto, lo que van a querer es hacer una regeneración tisular y dependiendo de los componentes que tengan esos exosomas, ¿dónde van a actuar? Algunos son ya con muchas propiedades comunes a muchos tejidos, ¿no? En lo que tiene que ver con el mercado de la medicina estética, del rejuvenecimiento, son comunes a muchos. Entonces, se caracteriza por tener una bicapa lipídica y es ahí donde está la selectividad. En la bicapa lipídica de estos exosomas,
le da la selectividad de interacción con la célula diana y tiene eso la capacidad de modificar el metabolismo de las proteínas, los ácidos nucleicos que transportan, ya que son moléculas biocompatibles. ¿Dónde se pueden encontrar estos biomarcadores o estos biofluidos? Están presentes en suero, en plasma, orina, en el fluido seminal, en líquido cefalorraquídeo, saliva, lágrimas, leche materna. En todas esos biofluidos podemos encontrar exosomas. La biogénesis en sí del exosoma surge en un principio cuando la membrana se invagina, se hace un endosoma, este endosoma madura, y cuando ya se hacen las microvesículas maduras, recién ahí surgen los exosomas que reciben el nombre cuando se liberan directamente de la membrana celular. Ahora bien, ¿cómo interactúan con las células diana en los tejidos dañados? Interactúan con las células dianas a través de adhesión. Por eso es que la membrana de la bica lipídica le da la selectividad. Actúan por adhesión a su superficie mediante los receptores que se unen a estos lípidos. Se produce esta internalización, que es lo que hablábamos, que el mecanismo es primero por endocitosis o mismo también por fusión directa de estas vesículas con la membrana celular, lo que da lugar a la liberación del contenido o mismo la carga del exosoma dentro de la célula diana, y así modula la fisiología de la célula, en donde quieren influir la biología del tejido y organismo para hacer un efecto terapéutico. En lo que tiene que ver con las ventajas y desventajas en aplicaciones clínico-terapéuticas, lo que tiene de ventaja es su pequeño diámetro y su baja inmunogenicidad. O sea, no es reconocido por el sistema inmunológico desde un lugar para generar una reacción contraproducente, alérgica, de rechazo, ni mucho menos. Por eso se ha estudiado su utilización en enfermedades cardiovasculares, musculoesqueléticas, broncopulmonares, neurodegenerativas y oncológicas, entre otros. Hoy por hoy, en lo que tiene que ver con el mercado de la medicina estética, y nosotros incorporándolo en el ámbito de la ginecología regenerativa, ¿no? También actúan como posibles vectores endógenos para el transporte de medicamentos, y es acá donde se utiliza como un modulador y como una terapia posiblemente génica. En lo que tiene que ver con la parte oncológica, es un poco el fundamento que tiene el poder llevar la medicación tratando de minimizar efectos adversos de las medicaciones oncológicas a través de un vector endógeno que tenga directamente interacción con la terapia celular. La principal desventaja de usar exosomas derivados de las células mesenquimales es que la dosis sería fija e incapaz de reproducirse en vivo, a diferencia de las células en donde uno puede hacer una replicación, ¿no? Un cultivo de células. Los exosomas se pueden utilizar también como biomarcadores en el ámbito de la fertilidad, es decir, en patologías como puede ser el síndrome de ovario poliquístico, la preeclampsia, endometriosis, en cáncer, como dijimos, de endometrio, ovario o de cuello, modulando la respuesta inmunológica. Hay múltiples artículos, la verdad es hacer hincapié un poco de lo que nosotros podíamos sacar ventaja en el ámbito del uso de ginecología regenerativa. Como les dije, una breve introducción al tema, ¿no? Entonces, en la salud reproductiva se puede utilizar en insuficiencia ovárica prematura, en un endometrio que no es receptivo, en la falla de implantación, en lo que es uroginecología para regenerar tejido en fístulas genitales, en prolapso genital para mejorar calidad tisular, síndrome genitourinario de la posmenopausia, en el líquen escleroso atrófico vulvar, donde a veces el plasma rico en plaquetas junto con el láser, que pueden hacer sinergia de tratamiento, puede no ser suficiente, y el tratamiento con células al día de hoy es bastante controvertido por el hecho de que cuando tratamos un líquen siempre debemos descartar patología oncológica per se, y eso lo deberíamos hacer previo a hacer un tratamiento con células madre. Bueno, acá no sería un problema, se podría utilizar también y tiene muy buena respuesta. Disfunción sexual femenina, como dijo Ale, para hacer reactividad de la sensibilidad clitoridiana en esos 8 puntos donde nosotros aplicamos, o podríamos hacer la homología y aplicar producto. Cicatrización asistida, pacientes con dispareunia, que la dispareunia puede ser superficial en pacientes con fisuras vulvares a repetición, asociados o no a un líquen o a sequedad vaginal, y la vulvodinia también para mediar esta hipersensibilidad local que tienen algunos pacientes con vestibulodinia, entre otros. La técnica de aplicación, en el caso de que uno lo quisiera aplicar a nivel de piel, por ejemplo, para rejuvenecimiento en labios externos, se puede aplicar una técnica de Napash, que como ustedes saben es una técnica de mesoterapia,
es una de las más recomendadas, en donde se hace una micropunción, o sea, ingresa solamente el bisel de la aguja, el producto queda en superficie y a través de esa micropuntura va a absorberse el producto, y la micropuntura múltiple estimula la producción de colágeno, además de permitir la absorción del producto. Obviamente tiene una limitante en cuanto a que no se absorbe la misma cantidad de producto que si uno lo administrara punto a punto, como puede ser cuando hacemos la técnica que ingresamos más allá del bisel, entre 0.05 a 2 mililitros podríamos poner, haciendo pequeños abones, que si fueran en mucosa no lo vamos a visibilizar, y si lo hacemos en área externa, sí. Otra modalidad es utilizar el microneedle, cuando usamos el Dermapen, es el nombre comercial, que es el sistema de microagujas. Es muy bueno también para poder aplicarlo, es muy simple, no doloroso. Y otro como a través del láser CO2, por ejemplo, con drug delivery de exosomas. Serían todas esas las propuestas para la técnica de aplicación. Lo que tiene que ver con la repercusión de las investigaciones en lo que es la industria biofarmacéutica y biotecnología, actualmente se definen 3 usos como herramienta diagnóstica, porque a través de esos biofluidos nosotros podemos obtener información genética para hacer después más bien terapia génica, que es algo que nos excede, terapéutica de exosomas producidas en forma natural o mismo modificados. Hay hoy por hoy más de 34 empresas que están trabajando en esta área, con un foco principal en lo que es cáncer, enfermedades neurodegenerativas y lo que es la producción e ingeniería de exosomas para el ámbito de rejuvenecimiento, ¿no? Ya no entiendo qué pasa. Acá apareció la última grabada. ¿Por qué te mencionar? Ahí está, perdón. Ahí apareció la última diapositiva grabada, algo me pasó con el audio previo. Pero bueno, quería hacer... Ya no entiendo qué pasa. Ahí está. A ver, dejo de compartir. No. Quería hacer, como te digo, Juan Manuel, una pequeña introducción asociado a lo que es los exosomas per se, para que se entienda. Es un producto biológico muy prometedor. Yo la verdad que no tengo aún experiencia con exosomas todavía, pero les quería compartir un poco de lo que había incorporado a través de los artículos que leí. Claro que sí, Majo, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque siempre estás predispuesta a compartir tus conocimientos. Gracias porque muchos acá te conocemos. Y como dicen, no sé si me estás viendo a mí, no sé qué estás viendo, pero estás dando tú por cerrado el Congreso con broche de oro. Te agradezco y espero que el próximo año sí tenerte acá físicamente. Gracias, Majo. Bueno, gracias. Felicitaciones por el Congreso. Gracias, Majo. Adiós. Chao. Bueno, chao, Majo. Bueno, colegas, con la exposición de la doctora María José estamos dando por cerrado el Congreso.